Nunca imaginé que un día tan importante para mi hijo se convertiría en una de las experiencias más humillantes y tensas de mi vida. La mañana de la graduación comenzó con un aire de celebración. El sol brillaba alto sobre la ciudad, y, desde la ventana de la cocina, podía ver cómo las banderas y adornos colgaban en la entrada del instituto. Ese día llevaba semanas marcado en el calendario, la culminación de años de esfuerzo, noches de estudio y sacrificios que no solo fueron de él, sino de toda la familia. Me levanté temprano para preparar un desayuno especial. Pancakes con no-nutrients de frutas, jugo de naranja recién exprimido y el café que tanto le gustaba a Daniel, mi hijo. Al bajar, lo encontré en la mesa revisando su discurso en voz baja, con ese ceño fruncido que siempre ponía cuando quería asegurarse de que todo saliera perfecto. Le acaricié el hombro y le dije, «Vas a estar increíble». Él sonrió, aunque pude ver en sus ojos que estaba nervioso. Yo también lo estaba, pero por razones distintas. Desde hacía meses, mi relación con mi suegra, Teresa, estaba más tensa que nunca. Nunca había sido fácil tratar con ella, pero desde que mi esposo, Marcos, falleció hace 3 años, la comunicación se volvió más fría, más distante, más calculada. Ella siempre encontraba la manera de cuestionar mis decisiones, de insinuar que yo no hacía lo suficiente o que estaba exagerando mis dificultades. Sin embargo, ese día había decidido mantener la calma. Todo era por Daniel. Él había trabajado muy duro para llegar ahí y merecía una celebración sin dramas. Llegamos al instituto 1 hora antes del inicio de la ceremonia. El auditorio estaba decorado con guirnaldas azul marino y dorado, los colores del colegio, un escenario alto al frente, micrófonos en fila y sillas perfectamente alineadas para los graduados. Las familias ocupaban sus lugares poco a poco, y entre saludos y abrazos, el ambiente se llenaba de risas y murmullos. Entonces cuando vi a Teresa, estaba impecablemente vestida, como siempre, con un vestido beige y un collar de perlas que parecía brillar más que el resto de los accesorios en la sala. Su expresión era neutra, pero sus ojos me analizaron de arriba a abajo antes de acercarse. «Hola», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pensé que no llegarías tan temprano». «Quería asegurarme de tener un buen asiento para ver a Daniel», respondí, intentando sonar cordial. Ella asintió y se sentó en la silla vacía a mi lado. Durante los primeros minutos intercambiamos frases triviales sobre el clima y lo bonito que estaba el lugar. Pero yo podía sentir esa tensión invisible, como una cuerda que podría romperse en cualquier momento. La ceremonia comenzó con el director dando un discurso sobre el esfuerzo, la perseverancia y la importancia de la familia en el camino educativo de los estudiantes. Después, comenzaron a llamar uno por uno a los graduados para entregarles sus diplomas. Cuando dijeron Daniel Rodríguez, mi corazón dio un salto. Lo vi caminar hacia el escenario con paso firme, aunque sabía que por dentro debía estar temblando. Los aplausos llenaron la sala, y yo me uní a ellos con entusiasmo. Teresa también aplaudió, aunque más despacio, como si estuviera calculando el ritmo. Después vinieron los discursos de algunos alumnos. Daniel era uno de ellos. Tomó el micrófono, respiró hondo y comenzó a hablar. Su voz era clara, segura, y cada palabra estaba llena de emoción. Habló de sus amigos, de sus profesores, de las dificultades que había enfrentado y de lo agradecido que estaba con su familia, especialmente conmigo. Yo no pude evitar que se me llenaran los ojos de lágrimas cuando dijo: «Mi mamá ha sido mi roca, mi ejemplo de que no importa cuántas veces la vida te golpee, siempre puedes levantarte y seguir adelante». Teresa, sentada a mi lado, se removió incómoda en la silla. Cuando terminó, los aplausos fueron ensordecedores. Daniel regresó a su asiento con una sonrisa radiante. Yo pensé que ese sería el momento más emotivo de la mañana. Me equivoqué. Minutos después, hubo una breve pausa para invitar a los familiares a dar unas palabras si lo deseaban. Yo dudé, pero al final me levanté. Quería decirle a mi hijo, frente a todos, lo orgullosa que estaba de él. Caminé hacia el escenario. Sentí las luces sobre mí y tomé el micrófono. Comencé hablando de lo difícil que había sido criar a Daniel sola después de la muerte de su padre, de las noches en vela ayudándolo a estudiar, de los trabajos extra que tuve que tomar para pagar sus estudios.
No me di cuenta de que mientras hablaba, Teresa había caminado lentamente hacia un costado del escenario. Cuando terminé y estaba por bajar, escuché su voz. «Eso no es del todo cierto», dijo con un tono que hizo que la sala entera se quedara en silencio. Me giré, confundida, y la vi sosteniendo otro micrófono. Su rostro estaba tenso, y sus ojos brillaban con algo que no supe si era enojo o determinación. ¿Perdón?, pregunté tratando de entender qué estaba pasando. «Dices que criaste a Daniel sola, pero yo estuve ahí», continuó, su voz amplificada por el sistema de sonido del auditorio. «Yo lo cuidé, le compré cosas, lo llevé a la escuela. Muchas veces. No me parece justo que ignores todo lo que hice». Los murmullos comenzaron entre el público. Pude ver a algunos padres y profesores mirándonos con incomodidad. Daniel, desde su asiento, parecía petrificado. «Teresa, no es el momento ni el lugar para esto», dije en un susurro, esperando que bajara el micrófono. Pero no lo hizo. «La verdad es que has exagerado muchas cosas», dijo, y entonces bajó la voz, pero no lo suficiente para que el micrófono dejara de captar cada palabra. «Siempre te haces la víctima para quedar bien frente a los demás». Sentí un calor subir por mi cuello, una mezcla de vergüenza y rabia. No podía creer que estuviera diciendo eso en medio de la graduación de su nieto. Los segundos que siguieron fueron eternos. Yo estaba de pie, con el corazón golpeando en mi pecho, mientras intentaba encontrar la manera de responder sin empeorar la situación. Respiré hondo, intentando mantener la compostura. No podía dejar que Teresa arruinara este día para Daniel, pero tampoco podía quedarme callada ante una acusación así, especialmente delante de todos. «No estoy diciendo que no hayas ayudado, Teresa», respondí mirándola directamente. «Estoy agradecida por todo lo que hiciste. Pero la mayor parte del tiempo, las decisiones, las noches sin dormir, el trabajo extra, eso lo hice yo». Mi voz tembló un poco, no de miedo, sino de la rabia contenida. Ella frunció el ceño, como si mis palabras fueran una ofensa personal. «Siempre minimizas mi papel», dijo con un tono de reproche. «Yo estuve ahí cuando tú no podías. ¿O ya olvidaste cuando enfermaste y yo cuidé de Daniel por semanas?». Los murmullos entre la gente aumentaron. Sentía las miradas sobre mí, unas de curiosidad, otras de juicio. El director, visiblemente incómodo, dio un paso hacia el escenario, como si quisiera intervenir, pero se detuvo cuando vio que yo iba a hablar. «No he olvidado nada», dije con firmeza. «Pero este discurso no es sobre ti ni sobre mí, es sobre Daniel». Me giré hacia el público, tratando de retomar el control de la situación. Hoy celebramos su esfuerzo, su dedicación y su futuro. No permitamos que esto se convierta en otra cosa. Hice una pausa. Por un segundo, pensé que Teresa iba a decir algo más, pero se limitó a apretar los labios y bajar del escenario, caminando de regreso a su asiento con pasos rápidos. Yo, con el corazón todavía acelerado, entregué el micrófono y bajé para sentarme junto a mi hijo. Él me miró con una mezcla de preocupación y gratitud. «¿Estás bien?», susurró. «Sí, mi amor. Disfruta tu día». La ceremonia continuó, pero la tensión flotaba en el aire como una nube pesada. Yo intentaba sonreír, aplaudir, actuar, como si todo estuviera bien, pero por dentro me hervía la sangre. Cuando todo terminó y los graduados comenzaron a tomarse fotos, Teresa se acercó a Daniel. Yo me quedé unos metros atrás, observando. Ella lo abrazó y le susurró algo al oído. Él frunció el ceño y me miró brevemente antes de responder. No podía escuchar lo que decían, pero su postura me decía que la conversación no era del todo agradable. Finalmente Daniel se alejó de ella y vino hacia mí. «Mamá», empezó dudando. «La abuela dice que exageraste». Lo miré, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Tú crees que exageré?». Él bajó la mirada. «No. Sé que hiciste todo por mí, pero ella también me ayudó», suspiré. «No niego eso. Solo quería que entendieras cuánto me esforcé para que llegaras aquí». «Lo sé, mamá», dijo, y me abrazó. «No dejes que esto arruine el día». Intenté seguir su consejo. Pasamos la siguiente hora sacándonos fotos con sus amigos, sus profesores y con familiares que habían venido de lejos. Teresa aparecía en algunas de las fotos,
siempre con esa sonrisa medida, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que esto no quedaría ahí. Conociéndola, iba a seguir sacando el tema, en privado o en público, hasta que obtuviera la versión de la historia que ella quería. Esa noche, organizamos una pequeña cena en casa para celebrar. Vinieron algunos amigos de Daniel y un par de familiares cercanos. Teresa, por supuesto, también estaba invitada. Intenté mantener la conversación ligera, hablando de planes futuros, de la universidad, de los viajes que Daniel quería hacer. Pero en un momento, mientras todos estaban ocupados sirviéndose postre, Teresa se acercó a mí en la cocina. «No deberías mentir frente a tanta gente», me dijo en voz baja, pero con un filo que cortaba el aire. «Es humillante para mí». «No». «Mentí, Teresa. Conté mi experiencia». «Tu experiencia siempre te pone como la heroína y a mí como un personaje secundario», respondió. «No es justo». La miré a los ojos. «No es una competencia. Para ti, tal vez no. Para mí sí. Lo es». Se dio media vuelta y volvió al comedor antes de que pudiera responder. Me quedé ahí, con el corazón latiendo fuerte, sintiendo que algo se rompía definitivamente entre nosotras. Los días siguientes fueron incómodos. Daniel notaba la tensión y trataba de mediar, pero sus intentos solo lograban que las discusiones se hicieran más frecuentes. Teresa comenzó a llamar menos, pero cuando lo hacía, siempre encontraba la forma de dejar caer algún comentario pasivo-agresivo sobre lo mucho que ella había sacrificado por su nieto. Una tarde, mientras Daniel estaba en su cuarto, recibí una llamada de mi cuñada, Laura. «¿Qué pasó en la graduación?», preguntó sin rodeos. «Teresa no deja de hablar de eso». Le conté todo, desde mi discurso hasta la intervención de Teresa y lo que había pasado después. Laura suspiró. «La conozco. Siempre ha querido tener el control de la narrativa. Si siente que no la reconocen lo suficiente, hace todo lo posible para cambiarlo. No quiero pelear con ella, pero no voy a reescribir mi vida para complacerla», dije. «Haz lo que creas mejor, pero cuidado. Ella es muy buena para ganarse a la gente». Colgué la llamada sintiéndome inquieta. Y esa inquietud se volvió preocupación real una semana después, cuando una vecina me comentó que Teresa le había dicho que yo había inventado cosas. En mi discurso, no era solo orgullo herido, era una campaña. Esa noche, mientras Daniel dormía, me senté en la sala con una libreta y comencé a escribir todo lo que había pasado en los últimos años. Fechas, eventos, sacrificios, apoyos, todo. No para mostrarlo a nadie, sino para recordarme a mí misma la verdad. Pero sabía que tarde o temprano la situación iba a escalar. Y escaló. La escalada comenzó una tarde de domingo, en un almuerzo familiar que, en teoría, era para unirnos. Más después de la graduación de Daniel. La invitación había venido de Teresa, y aunque mi instinto me gritaba que era una trampa, acepté por mi hijo. Llegamos a su casa poco después del mediodía. El aroma a guiso llenaba el aire, y la mesa estaba puesta con una precisión casi obsesiva. Cubiertos alineados, platos relucientes, copas perfectamente dispuestas. Había otros familiares, incluidos 2 primos de Daniel y una tía lejana que rara vez veía. Durante la primera hora, todo transcurrió con normalidad. Conversaciones triviales, risas forzadas, algún brindis. Pero entonces Teresa, con esa voz que parecía dulce pero escondía veneno, se dirigió a todos. ¿Saben qué fue lo más curioso de la graduación?, dijo mirando en mi dirección. Que en el discurso de mi nuera hubo ciertas omisiones. Varias cabezas se giraron hacia mí. «Teresa», intervine, intentando sonar calmada. «Ya hablamos de eso. No contigo, querida. Estoy hablando con la familia. Ellos tienen derecho a saber». La tía lejana arqueó una ceja, interesada. Daniel, que estaba a mi lado, se tensó. «Lo que pasa», continuó Teresa, «es que en su discurso, ella se pintó como si hubiera hecho todo sola. Como si yo no hubiera estado ahí. Como si mis esfuerzos no valieran nada». «Eso no es verdad», respondí con un tono más firme. «Reconozco tu ayuda, pero también reconozco mi esfuerzo. Tu esfuerzo», repitió ella con una sonrisa sarcástica. «Claro, trabajar un par de horas extra y creerse mártir». El murmullo en la mesa fue inmediato.
Sentí que me ardían las mejillas, no solo por la humillación, sino por la injusticia de sus palabras. No. Voy a permitir que minimices lo que hice por mi hijo, dije mirándola fijamente. Y mucho menos que lo hagas delante de la familia. ¿Familia? Replicó ella con un destello de burla en los ojos. La familia que realmente importa sabe la verdad. Ese fue el punto de quiebre. La conversación en la mesa se desmoronó en entre cuchicheos y miradas incómodas. Daniel, incapaz de soportarlo, se levantó de golpe y dijo: «Basta ya. Este no es el momento ni el lugar». Su voz fue tan firme que incluso Teresa se quedó en silencio. El resto del almuerzo transcurrió en una tensión insoportable. Apenas comimos, nos levantamos para irnos. En el auto, Daniel estaba visiblemente molesto. «Mamá, esto no puede seguir así. La abuela está, no sé, obsesionada con lo que dijiste». «No voy a mentir para complacerla, Daniel», respondí. «Y tampoco voy a dejar que ella me humille. Lo sé, pero yo estoy en medio», dijo. Y su voz se quebró un poco. «No quiero elegir entre ustedes». Eso me golpeó más fuerte que cualquier comentario de Teresa. Las semanas siguientes fueron una batalla silenciosa. Teresa y yo apenas hablábamos, y cuando lo hacíamos, cada palabra era medida, cada gesto interpretado, como un ataque velado. Me enteraba por terceros de las historias que ella seguía contando, que yo me hacía la víctima, que exageraba, que borraba su participación. Una tarde recibí un mensaje de voz de una amiga del barrio. «Acabo de salir de la tienda y escuché a Teresa hablando con unas conocidas. No fue bonito lo que dijo sobre ti». Me senté en el sofá, sintiendo que el suelo se me hundía. La imagen que estaba construyendo de mí no era solo injusta, estaba manchando mi reputación. Fue entonces cuando decidí que no podía seguir en silencio. Hablé con Daniel esa noche. «Hijo, necesito que entiendas algo. No quiero que elijas entre tu abuela y yo. Pero tampoco puedo dejar que siga diciendo mentiras». «¿Qué vas a hacer?», preguntó preocupado. «Voy a hablar con ella, una vez más. Y si no cambia, pondré límites muy claros». Él asintió, aunque su expresión decía que dudaba que funcionara. La confrontación ocurrió un jueves. Por la tarde, fui a su casa sin avisar. Ella me abrió la puerta con una sonrisa fría. «Vaya, qué sorpresa. Necesitamos hablar», dije, entrando sin esperar invitación. Nos sentamos en la sala, frente a frente. «Teresa, sé lo que has estado diciendo, y quiero que pares». «¿Parar?», respondió fingiendo inocencia. «Solo digo la verdad». «No, dices tu versión de la verdad, y en esa versión me pintas como una mentirosa». Ella se encogió de hombros. «Si no quieres que la gente lo repita, no lo digas». «No es tan simple. No puedes seguir intentando destruir mi imagen solo porque no dije lo que querías escuchar». «¿Y qué vas a hacer?», preguntó con un desafío en la mirada. La miré fijamente. «Si sigues, voy a alejarte de mi vida. Y si eso significa que veas menos a Daniel, será tu responsabilidad». Eso la hizo reaccionar. Sus ojos se abrieron un poco, pero rápidamente recuperó la compostura. «No te atreverías». «Sí lo haría. Porque no voy a permitir que nadie me falte al respeto, ni siquiera tú». Nos quedamos en silencio unos segundos. Finalmente me levanté y me fui, dejando las palabras flotando en el aire. En los días siguientes, el cambio fue sutil pero real. Teresa no volvió a sacar el tema en público. No me pidió disculpas, pero al menos dejó de hablar de la graduación cada vez que tenía oportunidad. La tensión seguía ahí, pero aprendí a aceptarla como parte de nuestra relación. Y sobre todo, entendí algo importante. A veces, proteger tu dignidad significa arriesgar incluso los lazos más cercanos. Daniel siguió adelante con sus planes para la universidad, y aunque sé que en el fondo deseaba que su abuela y yo nos lleváramos bien, también entendió que hay heridas que no se cierran solo con desearlo. Ese día en la graduación fue doloroso, pero también me dio claridad. No siempre puedes controlar lo que otros dicen de ti, pero sí puedes decidir cuánto poder les das sobre tu vida. Y yo decidí que, por primera vez en mucho tiempo, ese poder sería solo mío. El tiempo pasó, y aunque la herida seguía fresca, logré enfocar mi energía en lo que realmente importaba: el futuro de Daniel y mi propia paz mental. Pero lo que no imaginaba era que ese episodio de la graduación seguiría reverberando meses después,
de formas que yo no podía prever. En septiembre, Daniel se fue a la universidad. Lo ayudé a instalarse en su residencia, a decorar su habitación, con fotos y pequeños detalles que le recordaran a casa. Antes de despedirnos, me abrazó fuerte. Mamá, pase lo que pase, yo sé quién eres. Sé lo que hiciste por mí. Esas palabras fueron como un bálsamo. Me recordaron que, más allá de lo que Teresa o cualquier otra persona dijera, la verdad estaba grabada en la memoria de mi hijo. Sin embargo, la distancia no frenó los intentos de Teresa de imponer su versión de los hechos. Una tarde, mientras tomaba café con una amiga, ella me contó que Teresa había estado en una reunión del club social y había mencionado que su pobre nieto había tenido que vivir con una madre que dramatizaba todo para recibir compasión. Me hervía la sangre, pero en lugar de reaccionar impulsivamente, decidí que esta vez actuaría con estrategia. Hablé con algunas personas cercanas a la familia, gente en la que confiaba plenamente. Les conté mi versión completa, sin omitir nada, dejando claro que no buscaba que se pusieran de mi lado, sino que supieran la verdad. No era para crear bandos, sino para evitar que las mentiras crecieran sin oposición. Un día, Laura, mi cuñada, me llamó. Creo que tu conversación con Teresa en su casa la hizo pensar, me dijo. No lo admitirá, pero ha reducido mucho los comentarios. Eso es algo, respondí, sin saber si sentir alivio o resignación. Y escucha, no lo tomes como un consuelo barato, pero en la familia hay quienes te creen a ti. Saben que Teresa puede ser intensa. Esa Navidad, Daniel vino a casa. Quise que fuera especial, sin dramas. Planeé una cena con pocos invitados, música suave, luces cálidas. Contra todo pronóstico, Teresa aceptó la invitación. Cuando llegó, noté algo diferente en ella. No era una sonrisa completa, pero tampoco la frialdad habitual. Me entregó un pequeño paquete envuelto en papel dorado. «Es para ti», dijo, evitando mi mirada. Dentro había un álbum de fotos de Daniel desde pequeño hasta la graduación. En la última página había una foto de los tres. Daniel en el medio, yo a su derecha y Teresa a su izquierda. Debajo, con letra cursiva, había escrito, para que recordemos que al final, los dos lo amamos igual. No supe qué decir. Gracias, murmuré, y por primera vez en mucho tiempo lo dije sin reservas. No fue una disculpa, ni un borrón y cuenta nueva, pero fue una tregua silenciosa. Con el tiempo, aprendí a aceptar que hay relaciones que no serán perfectas, que siempre estarán marcadas por la diferencia de perspectivas, por heridas antiguas, por palabras dichas en momentos inoportunos. Pero también entendí que la manera en que enfrentas esos momentos define la narrativa de tu vida. A veces, la gente no recuerda exactamente lo que dijiste, pero siempre recordará cómo los hiciste sentir. Y yo decidí que, sin importar las provocaciones, no dejaría que el rencor me definiera. Un año después de la graduación, Daniel regresó para pasar el verano. Una tarde, mientras tomábamos café en la terraza, me dijo: «Mamá, la abuela me contó su versión de lo que pasó ese día, y luego, sin que se lo pidiera, me dijo que quizá se dejó llevar por el momento». Lo miré sorprendida. «¿En serio?» «Sí, no usó la palabra perdón, pero creo que eso fue lo más cercano que puede dar». Sonreí. «Entonces supongo que es un avance». «Es un avance», repitió él. «Y me alegra que, al menos, podamos estar en la misma habitación sin que vuelen cuchillos». Reímos los dos. Ese episodio me dejó cicatrices, sí. Pero también me dio claridad sobre algo que antes no entendía. Las relaciones familiares, por más desgastantes que sean, siempre tienen capas ocultas de amor y orgullo, incluso si están cubiertas de resentimientos y malentendidos. A veces, no se trata de resolver todo, sino de encontrar un punto de equilibrio donde puedas convivir sin perderte a ti misma. Y aunque no olvido lo que pasó, tampoco dejo que defina el vínculo. Teresa sigue siendo quien es, fuerte, orgullosa y a veces difícil. Pero también es la abuela de mi hijo, y en el fondo sé que lo ama tanto como yo. Quizá, después de todo, eso sea suficiente. Ahora, cada vez que recuerdo la graduación, no solo pienso en el momento incómodo en el escenario. Pienso en la cara de Daniel cuando recibió su diploma, en su voz firme al dar su discurso,
en la emoción que sentí al verlo alcanzar una meta tan importante. Ese es el recuerdo que elijo guardar. El resto es solo ruido. Y si el micrófono captó cada palabra de Teresa aquel día, que así sea. Porque al final, las personas escuchan lo que quieren escuchar, y yo sé cuál es mi verdad.